Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el doctor que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en la Federación de Rusia y en momentos críticos, que hoy día les habla sobre esto de que los periodistas estos de CNN, primero tenemos que tener en cuenta que CNN latino tiene como accionistas a los Isaías, esos estafadores que nos robaron, son de los grandes accionistas de CNN. En segundo lugar, tenemos el problema de que Fernando del Rincón es un mexicano americanizado. Ustedes saben lo que es americanizado, ¿no? En Roma, los romanos reclutaban niños, los llevaban a Roma, los romanizaban y los convertían en soldados de caballería y en gladiadores los convertían en soldados del ejército romano. Y esa era parte de lo denominada romanización. Los norteamericanos hacen lo mismo, ¿no? Cogen estudiantes latinoamericanos, los llevan a sus universidades y los convierten en americanos. Y entonces, a no dudarlo, del Rincón, que ahora está entre la espada y la pared porque es mexicano y sabe que Donald Trump ha dicho que los mexicanos son una basura que no flota como los puertorriqueños en una isla, sino que los mexicanos y los otros, los latinoamericanos, somos gente que contamina la sangre norteamericana. Ladrones, violadores, narcotraficantes, pero además no los necesita. Ellos, los latinoamericanos, necesitamos de Estados Unidos, no los estadounidenses de nosotros. Y además de que ha cogido y ha despotricado y ha despreciado su raza, su identidad racial, su nacionalidad, lo ha bofeteado a diestra y siniestra. La pregunta que nosotros hacemos y siempre la haremos es si Del Rincón seguirá siendo un servil, ¿no? Una alfombra, un papel higiénico que limpia las cagadas de Trump y de los presidentes norteamericanos. No sabemos. Pero este presidente, este periodista, pues ha tomado el todo por los cuernos y ha dicho, bueno, voy a cuestionar a estos candidatos a la presidencia de Ecuador, que son más o menos lo que Donald Trump describe, y voy a hacerles caer en cuenta que son solamente unos demagogos. Y por supuesto le preguntó a Luisa González sobre Maduro. Y Luisa González dijo, bueno, ese es un problema de Venezuela, no es un problema de Ecuador, y yo no puedo dar una opinión. Y entonces él se enfadó y dijo, no, eso es socapar a individuos indecentes que dominan y gobiernan nuestros países, pero no hay más indecente en este momento que Donald Trump. Por favor, está acusado de ser violador, está acusado de intentar un golpe de Estado, está acusado de ser un estafador del Estado de Nueva York y sentenciado. Es el primer expresidente sentenciado con una sentencia que le obliga a pagar $600 millones por estafa. Vale señalar que también los capos de la mafia, Al Capone, por ejemplo, fueron a la cárcel no por asesinato, fueron a la cárcel por estafa, por no pagar a los impuestos. En Estados Unidos, no pagar impuestos es peor que asesinar gente. Sin embargo, por este delito, que es el peor delito que se puede cometer en Estados Unidos, Donald Trump está en la presidencia de Estados Unidos. Y eso se debe a que la población
norteamericana, en especial la blanca, obesa y drogadicta, pero además todos los latinoamericanos que hoy día se creen dueños del mundo, que han tocado el cielo con las manos, porque están de parásitos de ese país, son los que están en la mira, son los que se arrastran, son esa carroña humana que le permite a Donald Trump no ser el águila norteamericana del escudo nacional, sino un buitre. En la pregunta, cuando le preguntan ¿qué opina usted sobre Maduro?, es una pregunta que la compromete a ella, porque Maduro es, igual que en todas las formas de gobierno, una de las distorsiones de lo que era el concepto del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué es una distorsión del socialismo del siglo XXI? Porque en el socialismo del siglo XXI, la presidencia se obtiene mediante elecciones populares. En el estalinismo y en el comunismo, la presidencia, el gobierno, se obtenía mediante la lucha armada. Y lo que se quería era crear la denominada dictadura del proletariado en cada uno de los países. Eso dio origen a numerosos dictadores africanos que eran desquiciados, a dictadores soviéticos desquiciados como Stalin, y ahí fracasó lo que fue el comunismo soviético. En el socialismo latinoamericano, que comienza con Jaime Roldós en Ecuador, con Salvador Allende en Chile, luego ya tenemos Lula, Bachelet, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner, Hugo Chávez. No tenemos todavía a Ortega, porque Ortega no es del socialismo del siglo XXI, Ortega es del comunismo de Cuba, del mismo comunismo estalinista de Cuba, que Cuba es el rezago, el último rezago de lo que fue el comunismo estalinista. Entonces, resulta que sale disparado, y todo este despelote se produce porque los presidentes del socialismo del siglo XXI se les ocurre crear ya no dos elecciones afuera, como en la Constitución de los Estados Unidos, que es el centro del proceso electoral norteamericano. O sea, en Estados Unidos hay la posibilidad de tener una reelección y después nada más. Y en eso se basa el éxito del sistema electoral norteamericano. Pero el fracaso del sistema electoral norteamericano es que las elecciones las gana el que tiene más plata, como lo hemos visto ahora con Elon Musk. En cambio, en América Latina se pensó que todos los que participaban en las elecciones serían financiados por el Estado, tendrían la misma cantidad de dinero, las mismas cuñas, las mismas posibilidades de publicidad, etcétera, etcétera, y partirían en igualdad de condiciones. No habría el individuo que tiene más dinero recaudado para la campaña. Y que los presidentes tienen 4 años y, de ser posible, 8 años para crear
una sucesión presidencial confiable, gente capaz, y crear las condiciones para continuar su gestión, la gestión de su gobierno. Pero cuando eso falla, cuando el presidente pierde la cabeza, o porque ya no quiere más, en el caso de Rafael Correa, el fracaso está en que en el socialismo del siglo XXI, los que le han seguido la sucesión es la que no ha continuado con el proceso, pero el verdadero fracaso del socialismo del siglo XXI es que no ha podido hacer lo que ha hecho el sistema electoral norteamericano. En el sistema electoral norteamericano, los republicanos terminan su mandato, puede venir un demócrata, puede seguir otro demócrata, puede venir otro republicano, pero finalmente las cosas en la esencia no cambian. Prácticamente da lo mismo si es republicano o si es demócrata. Y lo demás solo son algunas novedades, algunas novelerías que trae cada presidente. Pero en cambio, en el caso de los presidentes latinoamericanos, cuando a un presidente como Lula le sucede otro como Bolsonaro, las cosas se vuelven locas. El que le sucede quiere destrozar todo lo que ha hecho el anterior. Y ahí radica el fracaso del socialismo del siglo XXI y del sistema electoral democrático llamado en América Latina. Que el presidente que le sucede quiere destrozar lo que ha hecho el anterior. El único país que ahora nos ha demostrado que puede superar esta debilidad, esta vulnerabilidad, es Uruguay, que terminó Mujica, lo reemplazaron, vinieron otros presidentes, vino inclusive la derecha uruguaya, se va la derecha uruguaya y aquí no ha pasado nada. En lo esencial no ha pasado nada. Simplemente ha habido otra opinión, ha habido nuevos actores políticos, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos resultados. Eso es todo. En eso se basa el socialismo del siglo XXI, que se trata de crear un sistema en el que sí, después de los 4 u 8 años en que un presidente del socialismo del siglo XXI ha cumplido sus funciones, el que le sucede no vendrá a destrozar ni a cambiar la dirección en la que va el país, sino que simplemente propondrá nuevas alternativas, pero en lo esencial se trata de que todos estamos montados en el barco y todos estamos cruzando el océano Atlántico y todos tenemos que llegar a América. No se trata de que cambiamos el capitán y ahora sí, ya no nos vamos a América, nos vamos a ir al África o a Oceanía o al culo del diablo. No, esa es la historia. En ese está el problema del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.